Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este quinto encuentro de sanación online, donde vamos a arrancar hoy con este libro que habíamos dejado, que se llama La brújula de la autocuración, y vamos a comenzar con un trabajo sobre el niño interior. Dentro de todas las herramientas que tenemos para sanar, tenemos entre ellas la del niño interior. Y ese niño interior que todos tenemos olvidados, ¿no?, que sigue viviendo en nosotros, es lo que nos hace sentir a veces que odiamos a una parte de nosotros mismos. Ese niño necesita ser tratado con dulzura, ser cuidado. Y como es una parte importante de nuestra curación, vamos a tratar hoy de empezar a escuchar a nuestro niño interior, escuchar esa voz, ¿no?, y ser ese padre, madre amoroso para nuestro niño interior. Vamos a comenzar con un ejercicio de escritura. Todos sabemos que escribir sana, porque escribiendo nosotros descargamos muchas emociones. Entonces es una manera de ponernos en contacto con el niño y de sanar a nuestro niño mediante la escritura, permitiendo que este adulto que somos hoy en día sea el que se compadezca, comprenda a este niño. Podemos dirigirnos a este niño con una carta directamente, o podemos entablar un diálogo escribiendo. Primero escribo yo la carta siendo adulto y luego hago otra carta en la que el niño me responde. Para esto es importante, ya lo hemos dicho muchas veces, que cuando escribo yo lo haga con mi mano dominante, bueno, si soy diestro, con la derecha, y cuando escribe el niño con la mano no dominante, que sería la izquierda. Si en tu caso es al revés, que sos zurdo y tu mano dominante es la izquierda, la carta al niño como adulto la escribís con la izquierda y la respuesta que da tu niño interior la escribís con la derecha. Podemos escribir: te quiero, voy a cuidar de ti, estoy dispuesto a escribirte, aún no estoy muy segura de si existís o no. O le puedo decir: te odio, lo que sienta, lo que me salga. Lo importante es escribir, no evaluar lo que estoy escribiendo, ¿no? Bien. Ahora nosotros vamos a ver unas cartas, cuando veamos la sanación a nuestros padres, que es lo que vamos a ver después, en donde vamos a ver más modelo de carta. Lo último en autocuración es un sistema inmunitario con el que tú mismo estés en buen contacto. Así que hay que trabajar siempre para que este sistema inmunitario esté estable, y si no lo es así, hay que devolverle la estabilidad. A continuación veremos unas ayudas que podemos utilizar y aplicar para encontrar justamente este equilibrio interno. Primero vamos a ver el camino de vuelta a la fe. Muchos hemos perdido la fe. Nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿no? Y que esta vida tenga buenas intenciones para nosotros. Centrémonos en lo positivo de la vida y trabajemos continuamente en las cosas que queremos ver en nuestra vida y que son buenas para nosotros. La autocuración se produce cuando yo cuido de mí. Cuido de mí. Es muy importante, ¿no? Primero, cuando me levanto cada mañana, es bueno tener la actitud de gratitud. Ser consciente de esa gratitud. Gracias por permitirme experimentar este día. Gracias por plantearme retos maravillosos. Estoy a salvo en el aquí y el ahora. Esa sería una
reflexión matutina que podemos hacer todos los días en vez de levantarnos con un pensamiento y empezar a enroscarnos con ese pensamiento con el que nos levantamos. Bien. Bueno. Acá habla más que nada sobre comidas, que no lo vamos a hacer. Bien. Y vamos a ir con esto que les dije, de la sanación de los padres. Nosotros, ¿no? Todos hemos nacido de unos padres, obviamente, y no todos hemos tenido los padres que hubiésemos querido tener, aunque algunas personas están contentas con sus padres, bienvenido sea, pero bueno, la mayoría no. Cuando yo sano mi relación con mis padres, y estamos hablando de la relación interna, ¿no? Con nuestros padres, es que encuentro el camino hacia la paz, a ese amor incondicional que está en el interior de todos nosotros. Fíjense en que nuestros padres fueron nuestros primeros modelos a seguir. Fueron la fuente de nuestras primeras experiencias de amor y confianza y seguridad. Incluso con la mejor intención, han cometido errores que han dejado marcas en nosotros. Y aceptar esto es parte del proceso de sanación. Estas heridas que se fueron formando en nosotros durante la infancia fueron el resultado de estas interacciones y experiencias repetitivas con estos padres o también con quienes nos cuidaron, porque también puede ser que no nos hayan cuidado nuestros padres, sino otras personas, ¿no? Estas heridas, ¿cómo salen a flote, ¿no? A la luz en nuestra vida diaria, ¿no? Como una crítica constante, nos criticamos, nos autocriticamos y criticamos a los demás. O también con un sentimiento de expectativas irrealizables, que nunca vamos a lograr nada. Nuestra relación con nuestros padres puede cambiar a medida que empezamos a sanar. Cuando entendemos nuestras propias heridas, podemos desarrollar una mayor comprensión de las luchas, ¿no? De nuestros padres y la capacidad de perdonarles por sus errores. Puede ser que los padres ya no estén presentes o puede ser que la relación con ellos no sea viable en la forma, pero sí es muy viable perdonarlos para poder soltar todo esto, ¿no? Esto no significa ni justificar, ¿no?, lo que nos hicieron, sino permitirnos liberar ese resentimiento y ese dolor que nos retiene. Este proceso entonces nos va a permitir liberarnos de las cadenas del pasado y poder tener una vida adulta, saludable y plena. Recordemos que siempre nos estamos liberando a nosotros mismos, aunque parece que trabajamos con otros. Bien. Hay tres formas de sanar con nuestros padres. Una puede ser una carta de sanación a nuestros padres, otra técnica es la meditación del perdón y otra es la visualización de sanación. La carta de sanación es una práctica introspectiva y liberadora que nos permite expresar nuestras emociones y pensamientos más profundos hacia nuestros padres. La meditación de perdón
Es una práctica que nos ayuda a liberar emociones negativas, traumas y resentimientos que están arraigados en nosotros. Al enfocarnos en la liberación de estas emociones, podemos abrirnos a la comprensión y luego al perdón. Y la visualización de sanación nos permite volver a conectar con nuestro yo infantil, ofrecerle el amor, la atención y el consuelo que pudo haber necesitado y liberarnos de ese dolor y de ese trauma que hemos llevado con nosotros durante años. Así que cualquiera de estos 3 ejercicios son útiles. Vamos a comenzar por el de la carta, ¿no? No es una simple carta, una simple nota que vamos a hacer, sino que esa carta es un espejo que refleja nuestra historia personal, nuestras heridas y nuestro deseo de sanar. Cuando nos sentamos a escribir esta carta, nos enfrentamos a nosotros mismos y a nuestros padres en un nivel más profundo. Al escribir sobre nuestras experiencias y emociones, comenzamos a comprender mejor nuestras heridas y cómo se formaron. Esta carta no tiene que ser perfecta, no se trata de escribir una novela, ninguna obra literaria, sino de expresar auténticamente mis sentimientos y pensamientos. No me tengo que preocupar por la gramática, ni por la puntuación, ni el estilo. Lo importante es ser honesto y permitir que mis emociones fluyan libremente. No es necesario que envíe o entregue la carta a mis padres. La carta es una herramienta para mí, para mi sanación. Sin embargo, si llego a un punto en el que me siento preparado y creo que podría ser beneficioso, le puedo dar la carta. Si no, no es necesario. Bien. Voy a buscar un lugar en el que esté tranquila o tranquilo, cómoda. Puedo poner música suave, cada uno hace como quiere. Me puedo sentar en el suelo o me puedo sentar en una mesa con una silla y escribir ahí, o en la cama, o donde quiera, pero yo tengo que estar tranquilo. Antes de empezar a escribir tengo que declarar mi intención. ¿Bien? ¿Qué es lo que quiero lograr con esa carta? Quiero expresar mis sentimientos, liberar el dolor y avanzar en mi proceso de sanación. Luego me voy a dirigir. Es conveniente escribirlas por separado, ¿no? Una vez a la mamá, una carta a la madre y una carta al padre, ¿no? Escribir el nombre de nuestros padres, por ejemplo, si mamá se llamaba María, María. Si estoy escribiéndole a ambos, me gusta escribirle a los dos juntos. Voy a poner María y Juan, pero es recomendable que las escribamos por separado. Luego viene la parte en que yo voy a expresar mis sentimientos, ¿no? Entonces voy a describir, recordando mis experiencias de la infancia, cómo yo me sentí con mi madre, ¿no? En ese momento, y cómo siento que me afecta ahora eso que mi madre me dijo, me hizo, siendo lo más honesto y detallado posible. Le tengo que hablar de mis heridas, las heridas que yo siento que ella o él me causaron. Y esto va a ser doloroso, pueden salir lágrimas mientras voy escribiendo, o temblarme la mano, pero lo tengo que hacer, porque es muy sanador. Si hay resentimientos, también los voy a expresar en la carta, siendo siempre honesto con lo que siento, no tratando de dibujar y buscar palabras bonitas. No, lo que salga. Luego de hacer todo eso, tanto con la madre como con el padre,
Comenzaré a liberarme de la carga emocional de mis heridas, hablando de justamente esta intención que puse al principio, que era perdonar. Se trata de liberarme de la carga, no de excusar el comportamiento de ellos y decir, bueno, sí, ahora los comprendo, no sé qué, y poner excusas. No. Simplemente escribir. Escribir y nada más. No hay que hacer nada más. ¿Bien? Le puedo hablar a mis padres en la carta de cómo me hubiese gustado que fuese mi relación con ellos. Cómo me gustaría que sea mi relación con ellos en el futuro. Luego me voy a despedir. Puedo poner con amor, tu hija, lo que me surja. ¿Qué hago con la carta cuando terminé de escribirla? ¿Bien? La puedo guardar, la puedo quemar en un acto simbólico, o si no, la puedo entregar a mis padres si me parece que está bien. Si no, no es necesario entregarla. Porque esta carta, vuelvo a insistir, es para mí y para mi sanación. Entonces no hay una forma correcta de hacerlo. Cada uno hará lo que sienta inclinado a hacer. Bien. Ahora vamos a ver un ejemplo de una carta, ¿no?, de sanación a los padres, para que ustedes puedan tener una base de cómo hacerla. Esta carta que les voy a leer está escrita a los dos, al papá y a la mamá. Por eso dice, querido papá y mamá, escribo esta carta desde un lugar de amor y deseo de sanación. No sé por qué ladran tanto los perros hoy. ¿Qué les pasará a los perros? Ah, se están peleando los perros de enfrente. Bueno. Querido papá y mamá, escribo una carta desde un lugar de amor y deseo de sanación. No es una acusación ni una forma de culpar. Es simplemente mi forma de expresar sentimientos que durante mucho tiempo he guardado dentro de mí y que siento que es el momento de liberar. Entiendo que ambos hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían. Reconozco que también tuvieron sus propias luchas, sus propios miedos y heridas. Y aún así hay cosas que sucedieron en nuestra relación que me lastimaron y me afectaron. Hubo momentos en mi infancia y a lo largo de mi vida en los que sentí que no recibí el amor, la atención y el apoyo que necesitaba. Hubo momentos en los que me sentí ignorado, no valorado o no comprendido. Estas experiencias me han afectado y han dejado cicatrices en mí. Sin embargo, elijo liberar estos recuerdos dolorosos. Elijo liberar la ira, la tristeza y el resentimiento que he estado sosteniendo. Los perdono a ambos por cualquier dolor que me hayan causado. Agradezco las lecciones que he aprendido y la fortaleza que he adquirido a través de estas experiencias. Agradezco las oportunidades que me han dado para crecer y aprender. Estoy comprometida con este viaje de sanación y dispuesta a dar los pasos para sanar completamente. Me doy cuenta de que esta carta no cambia el pasado, ni tampoco nuestra relación, pero es un paso importante en mi camino de sanación y autodescubrimiento. Espero liberarme del peso del pasado y abrirme a una vida de mayor paz, amor y felicidad. Con amor, y ponen su nombre, ¿no? Ahora vamos a ver la meditación del perdón, que era otra manera, ¿no?, de sanar la relación con nuestros padres. Primero me tengo que adentrar en un estado de relajación y reflexión profunda para confrontar y liberar las emociones negativas que tengo dentro. La práctica implica la visualización de la persona o personas
a las que necesito perdonar, expresando mis emociones y sentimientos hacia ellos y luego declarando mi perdón. Es importante destacar que el perdón no significa olvidar o condonar un comportamiento dañino, sino que es una elección consciente que hacemos para liberarnos del dolor y la ira del pasado y avanzar hacia la paz y la libertad. Durante esa meditación voy a experimentar muchas emociones intensas, y esto es normal, y no siempre va a ser cómodo ni fácil. Ahora vamos a ver cómo podemos hacerla esta meditación, ¿no? Siempre buscar un lugar tranquilo, obviamente, ¿no? Donde no sea interrumpido. Ponerme cómodo. Puedo estar sentado en una silla, con los pies en el suelo, o en un cojín en el suelo también. Es importante no hacerla acostada la meditación, sentada en el suelo o en una silla. Voy a comenzar con la respiración consciente, que solamente consiste en que cierre los ojos y lleve mi atención a la respiración. O sea, que note cómo entra el aire y sale. Entra y sale. ¿Bien? Siempre inhalar por la nariz y exhalar por la boca. ¿Bien? Y mentalmente, o en voz alta, voy a decir: estoy lista para perdonar y liberarme del pasado. Me doy permiso para liberar el dolor y abrirme a la sanación. Imaginando que esa persona a la que estoy perdonando, en este caso estamos con los padres, están parados frente a mí, y les digo lo que necesito decirles, honestamente, sin juzgarlos. Una vez que haya expresado mis sentimientos, puedo decir: los perdono por cualquier dolor que me hayan causado, libero cualquier resentimiento y les envío amor y compasión. Bien. Doy gracias por esta oportunidad de sanar y liberar el pasado, y agradezco esta oportunidad de sanar y liberar el pasado, sintiéndome ahora más ligera y libre. Bien. La tercera técnica era visualización de la sanación de nuestro niño interior, que les dije al comienzo que la íbamos a ver ahora, ¿no? ¿Qué pasos tenemos que llevar a cabo para hacer esta visualización? Obviamente estar en un lugar tranquilo, donde no sea interrumpido. Me puedo sentar o me puedo recostar. Esta sí la puedo hacer de sentada o acostada. Tomar unos momentos para relajarme y otra vez centrarme en mi respiración. Eso es importantísimo, si no, no puedo hacer ningún tipo de trabajo, ¿no? Cerrar los ojos y concentrarme en mi respiración y empezar a notar, si estoy respirando correctamente, cómo mi abdomen se eleva y desciende. Cuando inhalo, se va a hinchar, a elevar, y cuando exhalo, se va a desinflar. Eso me va a ayudar a liberar tensiones. Luego me voy a imaginar a mí cuando era niña. Si no puedo imaginarme, bueno, voy a buscar una foto mía, ¿no? O usar mi memoria. Y ver a mi niña que está en un lugar seguro y tranquilo. Observar cómo se ve, cómo se siente.
si tiene algún sentimiento de miedo, tristeza o soledad que esté experimentando. Solo observar, sin juzgar. Luego, cuando la haya observado bien, me voy a acercar a esa niña, ¿no? Obviamente mentalmente, ¿no? La voy a mirar a los ojos y le voy a decir: he venido a cuidarte y protegerte. No estás sola. Y yo puedo manejar las situaciones que te causaron dolor en el pasado. Eres fuerte, te amo, estoy aquí para ti, no estás sola. Imagino luego que estoy abrazando a esa niña, como si abrazara a un niño, pero nada más que es mi niña interior que estoy abrazando. ¿Mm? Y me quedo ahí un ratito, en ese abrazo. Luego me despido y le digo que siempre voy a estar ahí para ella y que voy a volver a visitarla cada vez que necesite apoyo. Luego regreso a mi conciencia normal, a la atención a mi cuerpo. Me sacudo un poquito, abro mis ojos y ese trabajo sencillito así me ayuda a de a poquito comenzar a conectar con esa parte nuestra que se llama el niño interior, que es nuestro inconsciente en realidad, ¿no? Bien. Nuestro mapa mental ha sido creado a partir de nuestras vivencias, enseñanzas de terceros y nuestras propias decisiones, nuestras propias creencias, que nos han llevado a etiquetar todo acontecimiento de nuestro entorno, como por ejemplo, ¿no? Si yo fuera al campo y hiciera mucho calor, buscaría un árbol frondoso para que me diera sombra. ¿Sí? Sentiría que esa es la función del árbol, dar sombra, pero si yo le preguntara al árbol y el árbol me respondiera, es muy probable que el árbol me dijera que solo está ahí porque alguien lo plantó. ¿Mm? Si unos minutos más tarde del árbol cae una rama y me lastima, es probable que yo piense y crea que el árbol me agredió a propósito y me enoje. Y si el árbol me hablara, me diría que simplemente esa rama debía caer porque era su momento, que él no tenía ninguna intención. Es decir, que la etiqueta a esa situación se la he puesto yo. ¿Bien? Eso sucede en nuestra mente con todos los eventos que vivimos a lo largo de nuestra vida. Nosotros vivimos marcando y etiquetando o consideramos por determinada vivencia que debemos hacerlo, y así nos vamos formando creencias que van siendo parte de nuestra personalidad, y así es como después en consecuencia actuamos de una u otra manera. Cuando estas creencias son muy fuertes nos manejan y dejamos de ser dueños de nuestro destino y empezamos a escudarnos en ellas y generamos toda una serie de sentimientos para confirmarlas y darles la razón. Así es como aprendemos a juzgarnos cruelmente a nosotros y a los demás. Construimos nuestra realidad y vivimos la vida basada en nuestra apreciación personal. Y pretendemos que otros vivan según nuestra realidad, sin siquiera percatarnos de que los demás también han construido su propia realidad,
Así que si analizamos esto, cada uno vive una realidad diferente. Bien. Algo que todos sentimos aquí, y que nadie me va a decir que no siente, es culpa. La culpa es el gran sentimiento generador de todas las situaciones que vivimos aquí, en nuestras relaciones, ¿no? Ya desde niños pequeños nos enseñan acerca de la culpa, alejándonos de la responsabilidad. Vamos a ver una analogía que nos hará comprender esto de la culpa. En cualquier lugar, un niño pequeño de unos 9 o 10 meses, que al ser desvestido y retirado su pañal, juega con sus genitales y descubre que eso le da una sensación placentera, y quien está cambiando a esa criatura probablemente le retire las manos de esa parte y le dé una palmadita para que no lo haga y le diga, eso no se hace. ¿Qué le estamos transmitiendo ya al niño de 9 o 10 meses? ¿Mm? Un ser absolutamente inocente. Ya le estamos dando la información de culpa por explorar su cuerpo y descubrir una parte de su cuerpo que es tan natural como un brazo o un pie. En la edad adulta ese niño ya considera misterioso o prohibido hablar de sexualidad, y menos que menos explorarla. Esto es como un ejemplo, ¿no? Bien. Convivimos con la culpa y convivimos culpando a otros seres, ¿no? Es más fácil culpar siempre a los demás de nuestros problemas, de nuestros errores, decisiones. Culpa del gobierno, culpa del transporte, culpa del clima, culpa del vecino, culpa... ¿Mm? Pero eso no es verdad. La culpa es el gran invento nocivo para el ser humano, pero en realidad la culpa no existe. Los sucesos que vivimos son producto de nuestras decisiones y por esto no debemos cargar con ellos por toda la vida. Si rompí un vaso, no me tengo que culpar, solo tengo que recoger los vidrios rotos del vaso y comprar otro. Si es un niño pequeño el que lo rompe, ¿no? Le enseño que es peligroso el vidrio y que no lo tiene que tocar porque se va a cortar, ¿no? O mejor, no le doy un vaso de vidrio a un niño porque sé que se le va a caer. Es un riesgo, ¿no? Bien. Cuando me desprendo del concepto de culpa y esta manía obsesiva que tenemos de culpar a otros, liberamos del interior una carga emocional que genera sentimientos que son pocos útiles para el ser humano. Al quitarle poder sobre nuestra vida a estas piedras o rocas que venimos llevando, llamada culpa, ellas ya no tienen más poder sobre mí, entonces se van a ir. Bien. A ver. Todos cargamos culpas. Cargamos piedras, ¿no? Para que a partir de nuestro juicio o etiqueta personal, lanzarle esas piedras a los demás
y considerar que esto es adecuado. Está muy bien, el culpable es el otro, ¿no? Es muy normal aquí en el mundo culpar a otros por mis desgracias, porque también me culpo a mí misma. Bien. Nos volvemos adictos a la culpa y nos volvemos adictos al victimismo. Cargamos con tantas culpas, nuestras, de los demás, y así nos rodeamos de personas que nos hacen sentir más culpa. La culpa genera tanto sentimiento encontrado, ¿sí?, que nos lleva al dolor. El dolor es un sentimiento profundo que ahoga generalmente en llanto a quien lo experimenta. Su nombre etimológico viene del latín dolore, que significa sufrimiento o ser golpeado. Y según su raíz indoeuropea, significa alisar, pulir, cortar. Tan solo al ver el origen de la palabra, es posible dilucidar que es una pena y sufrimiento, pero también podríamos decir que de molde, cada dolor emocional que vivimos a lo largo de la vida es producto de nuestra programación personal y por lo tanto corresponde a cada uno de nosotros concientizarnos que este sentimiento parte de una elección personal, producto de un evento que hemos creado también. Duele cuando alguien que amamos nos habla en un tono de voz irritante, o cuando nuestros amigos olvidan saludarnos para nuestro cumpleaños, o nos duele cuando muere un ser querido. Cuando un amor se va. Hay muchos dolores, pero la manera de sanarlos es desapegándonos de las personas, de las cosas, de las circunstancias y hasta de la vida misma. ¿Cómo desapegándonos? Nos apegamos tanto a un juguete que cuando daña, lloramos. Le damos más valor al juguete que a nosotros mismos. El dolor se necesita experimentar para pulir nuestro carácter, cortar con situaciones que no están en concordancia con nuestra vibración personal o para permitir que revisemos nuestras acciones y apegos y soltemos lo que no es recursivo en el sendero de la vida. No hay que tener miedo de sentir dolor. Hay momentos en los que es inevitable sentirlo. Lo que es innecesario es permanecer mucho tiempo con este sentimiento. Es preferible permitirme sentir el dolor, reconocerlo y comprender que representa algo más de la experiencia de estar vivo, ¿no?, y dejar fluir el dolor, que quedarme ahí, ¿no?, estancado en el dolor, sin nunca sentirlo realmente, ¿no? ¿Cómo lo dejo ir al dolor? Agradeciendo la experiencia, por más dolorosa que sea. Una vez que yo lo deje salir al dolor, me voy a preguntar qué aprendí de ese dolor, qué enseñanza me dejó. No perpetuar el dolor. Es una decisión personal sentir dolor. Y este viene de la mano de las creencias que se forman en los seres humanos
ya desde el vientre materno, cuando nace, como producto de un aprendizaje que nos condiciona a ponerle etiquetas a todo en nuestras vidas o nuestras vivencias. Bien. Todas las etiquetas o piedras a las cuales yo llamé culpa me generaron dolor. No tengo que evitar el dolor. Cuando algo me genere dolor, lo tengo que permitir. Dejar que fluya dentro de mí y siempre dar gracias por ese dolor. Cuando el dolor es fuerte, no me tengo que refugiar en algo para no sentirlo, porque somos muy hábiles para hacer eso, porque eso alarga el dolor, sino agradecer y bendecir la situación. Solo sanamos de un dolor cuando lo padecemos plenamente, dijo Marcel Proust. Y resulta que nosotros desarrollamos adicción a sentir dolor, porque encontramos en este momento anclajes o refuerzos que no son positivos, pues atraen la atención de otros al dolor, ya que hemos aprendido la solidaridad con ese que sufre, ¿no? Y esto no quiere decir que esté mal ser empático, ¿eh? Lo que sucede es que si yo recibo atención cuando algo me duele, ¿m? Fíjense que cuando alguien sufre le prestamos más atención que a alguien que no le pasa nada. ¿M? Entonces ahora utilizo el dolor para llamar la atención de los demás. Porque pobrecita de mí, que yo ahora sufro. Entonces ahora todos me prestan atención a mí, la que sufro. Y ahí caigo en el papel de la víctima, ¿no? Bien. El apego no es ni bueno ni malo, como simple concepto. La raíz etimológica de la palabra viene del latín ad, que significa hacia, y del verbo picare, pegar, untar con pez. Es así que el significado original de esta palabra es hacia pegar, hacia pegar. Entender los significados desde la etimología es importante, porque el origen de las palabras viene unido a la emoción y realidad de origen. Apegarse significa poner el afecto en algo o en alguien. El apego sería maravilloso si a quien nos apegáramos fuera nuestra propia alma, esencia. Bien. No es ser narcisista esto. Es simplemente amar al verdadero ser que merece todo el amor y dedicación de cada uno de nosotros. Porque siempre tengo que vivir conmigo mismo. Si yo aprendo a desapegarme de todo lo que no es práctico en mi vida, voy a lograr la armonía perfecta conmigo mismo y así con todo mi entorno. Desapegarse es el primer paso para lograr el éxtasis de vivir, ¿no?, en paz. Bien. ¿Qué siento yo que si no tuviera me moriría? Es el primer apego al que debo renunciar. Y así sucesivamente con todos los demás apegos. Nos enseñan desde niños
a sentir apego y es como un determinante en la vida, porque ya de chiquito se nos enseña a depender de personas, de cosas, de situaciones, que si no tengo eso no puedo sobrevivir. Y se confunde mucho el apego con el amor. Muchas personas sufren las vicisitudes de un apego disfrazado de amor. Cuando éste se finaliza, las personas hasta consideran morir. Aprendimos que debemos estar con alguien para estar bien con el mundo y estar completos. Bien, porque desde niños ya veíamos publicidades y seguimos viendo el famoso felices para siempre. Creamos la idea juntos. Y esto sucede en todos los ámbitos. De pequeño ya me apegaba a mis juguetes, a un tipo de comida, a una idea, a un concepto, a una religión, a un dogma. Y nadie nos enseñó a ser nosotros mismos. Nadie nos enseñó a vivir este instante presente. Entonces el apego se torna peligroso. Nos convierte en títeres. Al permitir que sea el apego quien nos diga qué o a quién querer y a quién no. Nos apegamos a una marca, a un tipo de lectura, a una idea dogmática de un Dios, a un color, a nuestro mal genio, a nuestras creencias, a mis razones, mis manías, al dinero, a la belleza, a todas las necesidades innecesarias que nos venden los medios de comunicación, a ver noticias que nos contaminan con miedo. Ahora le llamamos googlear. El Dios nuestro es el Google. Me duele la uña. Ay, voy a googlear. ¿Qué significa que me duela la uña del dedo derecho? Ay, qué terrible. Listas interminables de apegos. Y me creo que yo ya así estoy viviendo. No. Estoy en una ceguera mental total. Y con esos apegos yo creo una realidad que parece que me hace sentir bien en un momento. Pero resulta que si desaparece uno de estos apegos, entro en un infinito dolor, desasosiego, depresión y otras tantas emociones producto de esa pérdida. Tengo que acabar con los apegos. Bien. Podemos hacer primero una lista de todas mis culpas, de todo lo que yo me culpo y de todo lo que yo culpo a los demás y al mundo también. Y ver cuál de todas esas culpas de esa lista, cuáles de ellas son resultantes de un apego. Si en mi lista de culpa puse, ¿no? Que fui el hermano que evitó el castigo y esto causó una golpiza a mi hermano, ¿no? O sea, que yo hice que le peguen a mi hermano para que no me peguen a mí, ¿no? El sentimiento fue de miedo y dolor por mi hermano. Tal vez el apego en ese momento fue al miedo que yo le tenía a los golpes. O me apegué a quedar bien con mis padres y que sea él el castigado, ¿no? Supongamos que yo fui la madre que lastimé a mi hijo o que les pegaba frecuentemente en mi lista de sentimientos. Hay angustia y vergüenza por mis actos. Posiblemente mi apego fue a demostrar que yo era quien debía impartir autoridad en casa. Me apegué a tener la razón, a hacer las cosas como deben ser. Me apegué a lo que aprendí de niña y validé como cierto. Bien. Ahí nace una creencia
que fue validada ya desde hace mucho tiempo. El apego que más cuesta a las personas es el que se conoce como apego afectivo. Este apego se genera desde la visión limitada que se escucha constantemente en todos los medios de buscar la media naranja. En este entendido que se necesita alguien al lado para estar completo, y desde el subconsciente se crea una imperiosa necesidad de estar con alguien para que este estado surja. Y en ese entendido que se genera la mayor cantidad de daño a las personas, existen muchas relaciones ficticias, creadas por nosotros para cumplir el estándar de que nos dijeron que estaba bien. Entonces le entrego la responsabilidad de mi vida afectiva a otro, que cargue con mis responsabilidades y que me haga feliz. Y esta persona a su vez quiere ser liberada también de esa responsabilidad. Y entramos en un baile que entorpece la vida, ¿no?, de las personas, incrementando el dolor. En ese estado de apego afectivo, las personas olvidan su esencia y trasladan todo su ser a la persona amada. Viven y mueren por esa persona. Algunos hasta cambian su manera de vivir, sus gustos, sus ideales, con el objetivo que la persona que es mi pareja se mantenga a mi lado y yo poder sentirme completo. El apego vicia el amor, lo coarta, lo acapara, lo fustiga, le quita esencia. Y ese apego genera la mayor cantidad de dolores, despechos, sinsabores en la vida. Cuando escuchamos a una persona decir, no puedo vivir sin ti. El apego llega a ser tan fuerte en las relaciones afectivas que las personas distorsionan sus emociones y toleran todo tipo de situaciones. Para sanar la vida emocional es importante dejar de lado todo tipo de apegos, de tal manera que estos no me resten mi poder personal y me permitan vivir en libertad y alegría. Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, yo debo renunciar a mi apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo, sino a lo que renuncio es al interés por el resultado, o sea, la expectativa. Esto lo dijo Deepak Chopra. Bien. Lo que pasa es que en todo ese merengue confundimos la cosa, ¿no? Nos apegamos al maltrato, por eso nos casamos con un hombre que nos maltrata y creemos que eso es amor. ¿Mm? Bien. Nos apegamos a una versión de lo que es el amor. Y después luchamos contra eso. Desapegarse tiene algo muy similar. Hola, Nubia, feliz año. Gracias. Desapegarse es como, podríamos decir, muy similar a despojarnos, ¿no? La palabra despojo viene del latín spolium, que significa despellejar, pelar o despojar al enemigo vencido de todo lo que tiene
o el cadáver de un enemigo. Miren el trasfondo que tiene, ¿no? Desde el origen esta palabra anuncia que despojarse es arrancar, pelar, despellejar, muy apropiada para el sistema emocional cuando se contamina y se recubre de sentimientos de baja vibración. Entonces el despojo es un acto de un ser que quiere ser libre, que se libera de todo lo que ha cargado durante su vida y que lo ha llevado a vivir en un esquema mental y emocional. Un esquema. Es el acto de despellejar las emociones y dejar solo esas que nos brindan paz, alegría y amor. Me tengo que despojar, sin miedo. Despojarme de toda atadura al pasado, a los recuerdos dolorosos, a los sentimientos negativos, a la costumbre de juzgar. No nos podemos sacar esa costumbre, ¿no? Y al acto de juzgarnos. Despojarme del qué dirán, ese que nunca he escuchado, pero que constantemente dice que mis actos, mis conductas son calificables y cuantificables. Todas las veces que la cagaste, todas las veces que la hiciste bien, cómo lo hiciste, si lo hiciste correcto, incorrecto. Despojarme de creer que mi realidad es la misma en cada ser que habita en el mundo. Y al hacerlo recordar que mi realidad es tan solo válida para mí y que siempre la puedo cambiar. Despojarme de sufrir por lo que supongo, los supositorios, y que se vuelve real en mi cabeza. Pero no reconozco que es un supositorio, una suposición construida por experiencias y vivencias mías. Despojarme del deseo de querer controlar todo, a los objetos y a las personas. Dejar ser a los demás. Qué bonito. Despojarme de mi afán de racionalizar y entender todo lo que sucede a mi alrededor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Querer entender, quiero entender. Todo el tiempo queremos entender nosotros. Cada momento es para vivirlo, no para entenderlo. Despojarme de todo lo que he creído importante y convertirme en lo más importante que tengo en la vida. Y aprender a vivir feliz conmigo cada día. Despojarme y vivir sonriendo cada único e irrepetible minuto de cada día. La vida está corta y sin embargo la desperdiciamos, ¿no? Pero lo que pasa es que me acuerdo de esto cuando estoy a punto de tirar la pata, de esa terrible palabra llamada muerte. ¡Qué horror! Mejor no hablar de ese tema. ¿Saben de dónde proviene la palabra muerte? Del latín mors, mortis, que nos dio el verbo morir, y de raíz indoeuropea mor, emparentado con el sánscrito mit, muerte, lituano mitis, hombre mortal. En la raíz etimológica de esta palabra muerte habita la confusión de su significado. Y es que ningún vivo puede hablar de muerte porque entonces no estaría vivo o tal vez sí. Bien, esto semánticamente es confuso y vivirlo aún más. La muerte generalmente enluta a las personas alrededor, pero no al muerto.
Realmente la muerte es dolorosa, ¿no? Alrededor, pero la pregunta es, ¿al muerto le duele? El muerto no puede responder. ¿Se dieron cuenta? La muerte es un tránsito. Algunas religiones lo estereotipan como un lugar a donde será juzgada la persona por todo lo que hizo acá en la tierra y de ellos dependerá si va a ir al cielo o al infierno. Bueno, desde el punto de vista energético simplemente es que me despojo de este cuerpo que ya ha cumplido su tarea, ¿no? Y por ejemplo, si creo en que hay un alma, bueno, el alma irá a revisar sus cosas, no sé qué. Cada uno puede tener sus creencias. Pero en realidad morir es un cambio. Es un cambio. Entonces la muerte es el inicio de algo. Algo que se renueva. ¿Mm? Todos vamos a enfrentarnos a esto del morir. Estamos muriendo cada día cuando dejamos la niñez, morimos a la niñez y entramos en la adolescencia, en la juventud, morimos y entramos a la adultez, morimos y entramos a la vejez y luego morimos. Bien. También podemos morir a nuestros hábitos, que no son buenos, a nuestras emociones que no son saludables, como el juzgar constantemente, tener mal genio, ser agresivo. Morir a cada recuerdo nocivo, al pasado que nos ata y me impide ser feliz. Morir al ego. Es morir cada día, cada instante. Entonces me estoy despojando y muriendo. O sea, cada vez que me despojo muero. Y vuelvo a nacer, ¿no? Bien. Mm. Despójate del dolor que generó cada una de tus culpas. ¿Mm? Bendice tus dolores, porque en el momento de bendecirlos y enviarles amor y aceptar que se vivieron, esos dolores pierden su poder y me permiten avanzar. Despójate de los apegos. Si quiero en este momento, podría escribir una lista de todos los apegos que siento más fuertes en mí. Luego quemar ese papel y lanzar las cenizas al viento. No sé, para hacer un acto simbólico, ¿no? Para que en mi inconsciente quede registrado que me despojé. Entonces me despojo de la culpa, del dolor, del apego y muero. Una muerte que es ficticia, obviamente. Muero al hábito de la culpa. Y para morir este hábito es importante recordar que la culpa no es importante en mi vida. Y convertir las situaciones que sean necesarias en responsabilidad. Bien. Muero a la costumbre de culpar a los demás, de disculpar o cualquier otra que incluya la palabra y la acción de culpar. Asumir cada situación con responsabilidad. Si todos los seres vivos decidimos un día dejar de culpar, de inculpar y de disculpar a los demás,
Vamos a tener un mundo con responsabilidad. Morir al dolor. Esto es un reto muy grande. El dolor hace parte de la esencia de dualidad en la que estamos inmersos todos los seres humanos. El dolor físico es el único real y válido para el cual el cerebro está capacitado y puede aislarlo naturalmente. Sin embargo, no todos los humanos sabemos cómo controlar nuestro dolor físico. El dolor del cuerpo emocional es algo creado a partir del apego, del miedo, de la incertidumbre. El dolor se muere cuando se asume la responsabilidad, cuando me desapego de la culpa. Morir al dolor es entender que soy un ser humano y tengo ciertas características físicas y mentales, las cuales no siempre aprendemos a manejar, para poder superar todos los retos que me impone el diario vivir. La muerte es un proceso del cual deberé salir renovado cada vez que me desapego. Al ser consciente, cada uno, ¿sí?, de eso que alberga en su interior, esos sentimientos contradictorios, ¿sí? Esperen que se me fue la hoja acá. Y que esos sentimientos son pasajeros. Entonces no me enredo en esto. Y dejo de vivir tan pendiente de los actos de los demás. Parece que estoy todo el día observando cómo el otro come, cómo el otro se sienta, cómo el otro habla, cómo el otro dice, que lo que me dijiste, que lo que hiciste, que cómo me miraste, que no sé qué. ¿Y cuándo me miro a mí? Nunca. Sí, bueno, préstenles atención cuando hablan, ¿no? Porque si no, obviamente. Pero no para juzgarlos. Muerte es renovación, cambio, transformación. Cuando muero a todo lo que me he cargado, todo lo que he admitido como culpas que otros cargaron sobre mí o que yo solo me cargué, las puedo enterrar en el olvido y renacer. Eso es renacer, resucitar. Bien. Como dijo el escritor Stefan Zweig, no basta con pensar en la muerte, sino que debes tenerla siempre delante. Entonces la vida se hace más solemne, más importante, más fecunda y alegre. La muerte es nuestra compañera. No tenemos que tenerle miedo, solo respeto. Bien. Renacer significa volver a nacer o recobrar fuerzas. ¿De dónde viene esta palabra? De la raíz indoeuropea gen, engendrar, nacer, hacer. Cuando alguien siente que renace, realmente se está rehaciendo. Físicamente nacemos una sola vez en la vida, pero yo puedo renacer más de una vez emocionalmente, sobre todo cuando he pasado circunstancias muy difíciles y dolores muy fuertes, cuando he sentido mucho miedo, angustia y desolación. Es importante renacer. Fíjense en que la palabra renacer tiene, bueno, por más que es con C de casa, ¿no? Renacer, y ser es con S de oso, tiene incluida la palabra ser,
que quiere decir vivir libre de todo lastre, sin apegos, sin juicios en mi mente, simplemente explorando lo que me rodea ahora. Renace también cuando decido cambiar mis hábitos. Renazco cuando no me reconozco como un ser nuevo, creador. Entonces tomo la decisión de aprender a desarrollar esos talentos que no había descubierto antes. Renacer es la cualidad de todo ser humano. Es volver a inventarse, crear una vida diferente para sí. Y renazco cada día, cada día que me dispongo, ¿no?, a recrearme. Renazco al ser cuando me atrevo a dejar mis creencias y crear nuevas, alejándome de todo lo que me ha oprimido, abatido y destruido. Renazco al ser cuando, sin importar nada más, decido vivir libre y me recupero creando nuevos y maravillosos días. Cuando decido que mi vida ha sido un aprendizaje y lo acepto y agradezco. Renazco cuando me alejo de la queja, el lamento y las actitudes autodestructivas y me centro en mi interior para desde ahí construir un maravilloso exterior. Renazco cuando dejo atrás el juicio, las habladurías, las suposiciones y me atrevo a preguntar y a ser curioso con lo que sucede en cada momento. Cuando reconecto con mi niño interno, entonces lo más bello que nos puede suceder es permitirnos renacer. Una vez que yo tomé esta importante decisión de renacer, voy a poder tomar decisiones. Bien, me voy a sentir fortalecida para tomar decisiones. Tomar una decisión es hacer un corte en un proceso de evaluación de las diferentes facetas de un problema y después de haber estudiado las múltiples opciones que se ofrecen. Decidir es separar, dejar de lado, en fin, cortar. Así lo confirma el verbo latino decidere, que significa separar cortando, cortar, restar, acabar, zanjar. Dicho verbo se compone del prefijo de, que indica separación, y del verbo caedere, que significa pegar, cortar, talar, romper y matar. Ahora que entiendo el origen de la palabra decidir, puedo tener claro que cuando yo decido algo, estoy rompiendo, cortando, zanjando. Es decir, estoy cortando un patrón de comportamiento. Con la más pequeña decisión en mi vida, estoy cambiando, transformando algo y a mí mismo. La importancia de las decisiones es que en ellas se sustentan los resultados de la vida. Esto en algunas personas genera estrés y angustia, porque están esperando que alguien les indique qué decisión tomar en cada momento. Suele suceder principalmente en personas que de niños han sido demasiado sobreprotegidas o castigadas y crecieron con una total incapacidad para decidir por sí mismas. Generalmente requieren de la validación de otros para sus decisiones y así poder endilgar la responsabilidad a aquellos que lo apoyaron en esas decisiones. Vos me dijiste que decida esto. De ahí que se convierte la vida en un juego constante de miedo y necesidad de reconocimiento. Así sea, por victimizarse al vivir en el juego de decidir bajo el criterio de los que me rodean. Las personas cuando toman el hábito de decidir sobre sus vidas, desde lo más simple, hasta la comida,
el color, sí, mudarme, la preferencia sexual. ¿Mm? Asumir la responsabilidad de cada decisión que tomo. Ganan autoconfianza. Finalmente, cada decisión es correcta, aunque el resultado no sea el que deseo. Y siempre eso me va a dejar una enseñanza, porque yo estoy aquí para aprender. Por lo tanto, decidir es participar en la vida. El mayor temor que se experimenta al decidir por algo es a equivocarme, a la incertidumbre. Pero la vida es una aventura. La aventura también es una decisión. Bien. La palabra perdón proviene de los términos latinos per, acción completa y total, y donare, regalar, que significa para dar. La Academia Española dice que perdonar es un dicho de quien ha sido perjudicado por remitir la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa. El perdón no es traído a la acción, ¿no? Como tal. Para dar es un acto de completa dádiva o generosidad por parte del que perdona. Realmente el origen del verbo perdonar significaba regalar definitivamente un acreedor al deudor aquello que le debía. Ahora que sabemos de dónde viene tan poderoso acto, podemos establecer que perdonar como acción me libera de toda deuda y libera a otros de sus deudas conmigo. En nuestra época, donde cada vez estamos más inmersos en la cotidianeidad y en vivir apegados a todo tipo de estímulos del exterior, perdonar se hace cada vez más necesario, más óptimo y liberador, porque la persona más reconfortada en esta acción es la que toma la decisión de perdonarse, de entender que ha sido llevada a cometer algunos errores porque no contaba con más herramientas para vivir su vida. Perdonar a otros es un acto de amor por mí mismo. Por eso me brinda paz y tranquilidad. Bien. En este momento del perdón, de la decisión de perdonar, puedo tomar mi lista donde escribí todas esas culpas, mis dolores, mis apegos, y hacer un acto de perdón. Bien. Actué conforme a lo que sabía y entendía en ese momento. No pudo ser de otra manera, más que como lo hice. Entonces es momento de soltar esos actos, situaciones, recuerdos y todo aquello con lo cual me obligo a cargar en mi vida. Al perdonar estoy entregando los sentimientos sobre esos actos al baúl del olvido, diciendo que esto pasó, pero ya no tiene el poder de hacerme daño. Estoy dejando de lado todo lo que alguna vez fue una atadura. Tal vez me sobrevengan las dudas, ¿no? Y las personas dicen, yo perdono pero no olvido. Podemos cambiar esa frase por esta. Perdono porque me he perdonado y sobre todo porque soy un ser maravilloso. Si decidí cambiar
mi vida. Es porque en mi interior hay un impulso grandioso que me llevó hasta aquí. Perdonar es soltar la atadura con cualquier suceso que me haya sido causa de resentimiento y que tal vez me marcó en forma no útil hasta ahora, o inútil, podemos decir. El perdón es un regalo extraordinario que particularmente afecta a quien suelta sus molestias del pasado, porque al decidir hacerlo limpia toda esa basura que vivía en mi interior. Cada vez que recordé con dolor, odio, angustia y resentimiento todos esos episodios de mi vida, que los he revivido y que me he vuelto adicto a las emociones, al drama. Suena fuerte. Cada vez que yo recuerdo un evento en mi mente, el inconsciente lo recrea como si yo lo estuviera viviendo ahora. Y al hacerlo, me está enseñando a sufrir, a una constante y frecuente angustia, que para satisfacer propende a realizar nuevas experiencias similares. Por lo cual, si realmente he decidido cambiar mi vida y renacer, tengo que perdonar. Como dijo Gandhi, perdonar es el valor de los valientes. Solamente aquel que es bastante fuerte para perdonar una ofensa sabe amar. Y una vez revisado todos mis argumentos para relegarme el perdón, para regalarme el perdón, ¿eh? Entonces, voy hacia mi interior y recuerdo, ¿qué es eso que siempre quise oír de otra persona? Y me lo puedo decir, ¿no?, a mí, respirando lenta y profundamente. ¿Mm? O imaginarme que esa otra persona me lo dice y que yo le hablo a esa otra persona desde mi corazón. Esto va a limpiar nuestra energía, ¿sí? Y voy a decir, asumo mi responsabilidad sobre aquellos hechos que vivimos. ¿Prefiero perdonar o prefiero seguir cargando con un recuerdo o evento que me está dañando? Porque el más dañado siempre es el que no quiere perdonar, ¿no? Bien. Como dijo Eleanor Roosevelt, nadie puede hacerme sentir mal sin mi consentimiento. Lo cual resume la razón por la que los actos de los demás no deberían ser importantes para ninguno de nosotros. Pues claramente si tenemos la suficiente capacidad de ser inmunes a lo que hagan, digan o piensen los demás de nosotros, estaremos siendo libres y evitaremos con esto cargas emocionales. Bien. Bien. La palabra aprender viene del latín apprehendere, compuesta por el prefijo ad, hacia, y el prefijo prae, antes, y el verbo endere, agarrar. Se relaciona con la acción que hace un gato cuando persigue un ratón, o un policía cuando persigue a un criminal, o un estudiante cuando persigue conocimiento.
Prendere se vulgarizó a prendere, así tenemos prender, sorprender, y palabras derivadas como aprendizaje, acto de aprender. Aprender es un acto de atrapar conocimiento para nuestro propio beneficio, o por lo menos eso es lo que todos esperan de nosotros en los primeros años de vida. Aprendemos lo que nos gusta, lo que nos parece agradable, lo que nos proporciona un sentimiento de felicidad, pero también aprendemos lo que consideramos valioso, porque vemos que lo hacen las personas más importantes en nuestras vidas. Mucho de nuestro aprendizaje, como respirar, se quedó impregnado en el inconsciente desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Y otra parte antes de nacer, cuando en el vientre de nuestra madre percibimos sus emociones y sus angustias, miedo o felicidad de traernos al mundo. Estamos aprendiendo desde nuestra concepción misma y traemos información ancestral inmersa en nuestras células, todo lo que necesitamos para cumplir con nuestro propósito de vida. Esto incluye los retos que vivimos. En nuestros primeros años aprendimos a caminar, a hablar, a correr, a leer, a escribir, a sumar, a restar. Y hoy, sin ningún esfuerzo, hacemos todo eso de la manera más natural posible. Pero ahora el aprendizaje es diferente. Tiene que ver con esas sutilezas de la vida que difícilmente aprendemos de niños. Lo cual es una pena, pues es la infancia la edad más bella y apropiada para haberlas aprendido. Aprender a ser impecable en todo pensamiento, palabra y acción me acerca a una vida en plenitud y totalmente auténtica. Y ese aprendizaje dura toda la vida. La palabra libre, viene del latín liber, crecer, liberar. La palabra libre viene de liber, liberi, del latín antiguo loebesus y loeberta, atis, libre y libertad. Palabras emparentadas por alguna, tal vez para algunos obvia razón, con el dios itálico Loevacios, dios del vino, y de la misma raíz que el loibé griego, ofrenda de vino, y con significado más lejano, su verbo leibo, verter, derramar. También relacionado con libet y líbido, siendo su procedencia de un primer origen. Si bien el latín terminó con un significado parecido, mediante los liberti o libertini, esclavos libres, no tan formidable o honorífico como la moderna libertad, sino más bien del modo de libertinaje, significado alguien que actúa conforme a su placer y voluntad libre, ir reprimido. En el diccionario liberar significa libertar, quitar una obligación, una carga, un compromiso, hacer superar a alguien un obstáculo moral o social. Liberar es equivalente a dejar ir algo como una carga o un compromiso. Liberar es una hermosa forma de descargar el alma y el cuerpo de todo lo que no es necesario para cada uno de nosotros. Bien, no solo de los kilos de más que tengo, sino de los recuerdos que no me hacen bien y que sirven solamente como un lastre en mi vida. Liberar es soltar al viento eso que ya no sirve, y lo que hemos vivido hace apenas 5 minutos ya no sirve, porque hace parte del pasado. Por eso muchos sabios continuamente invitan a las personas a vivir el presente. Vivir aquí y ahora es lo único que cuenta. Sentir nuestro cuerpo como está en este momento, nuestra respiración, nuestras manos, ser conscientes. Cuando decido liberar
con la certeza de quitarme de mi interior todo peso, todas esas vivencias de años, que seguramente no son muy gratas, voy a experimentar paz, paz interior. Liberar significa dejar ir personas o instantes, cada evento, cada momento, cada persona. No significa necesariamente dejarles de hablar o de querer. Como en el caso de nuestro famoso ejemplo, por ejemplo, si fuimos alguien que fuimos lastimados injustamente. Liberar significa que esa situación me enseñó a hacerme oír cuando de una injusticia podíamos ser agredidos y rescatar ese aprendizaje. Se libera el sentimiento, la molestia y la incomodidad con gratitud por lo aprendido. Liberar significa olvidar. Si olvidamos la ofensa, el malestar, la incomodidad, y solo me concentro en las bondades de cada una de las situaciones de mi vida, es muy probable que no sienta, o que me sienta, como esas aves que circulan el cielo en esta vida, ¿no? Dejaría totalmente las cargas y mi cuerpo emocional sería más liviano. Como dijo Gandhi, no se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido en un momento determinado desarrollar nuestra libertad interna. Liberar con la convicción que al hacerlo los más beneficiados somos nosotros me permite conectar con mi interior y ser consciente de mi verdadera grandeza. El acto de liberarse es una heroica misión interior que a quien más favorece es a nosotros. Porque todo lo que cargo como lastre, a quien le pesa es a mí, que es quien lo estoy cargando. Libre de todo eso que me ataba al pasado, puedo renacer. La garantía es que si lo hacemos, nuestro viaje va a ser más fácil, enriquecedor y divertido. Liberarse es un acto de rebelión, en algunos casos de nuestro ego, que hemos entrenado por años para que viva esclavo de lo que otros nos enseñaron era importante. Es una tarea que puede tardar mucho tiempo, porque hay que hacer modificaciones poco a poco, buscar de la forma más recursiva posible hacerlo paso a paso, tal como lo hacen los niños cuando aprenden. Ahora puedo tomar decisiones, porque quiero ser libre del juicio, del reproche, de las opiniones de los que me rodean. Bien. Libertad significa ser cada vez más consecuente conmigo, y eso me lleva a ser muy coherente, lo cual es fantástico. Haber descubierto esto nos lleva a ser cada día una persona más alegre, feliz, que aprende a cada momento. Y cuando vivo así, vivo en gratitud. ¿Saben la palabra gracias de dónde viene? Es una mezcla del latín gratia, alabar en voz alta, pero también la compone el griego carité, que viene de una rapia antigua, sapic, gustar, querer, desear, y está compuesta también del vocablo latín caritas, cuya raíz es ca, desear. Podríamos decir entonces que es el deseo de alabar en voz alta a quien me gusta, quiero y deseo.
Alabar es una forma de oración perfecta. Asimismo, gustar, y todos de alguna manera queremos gustar, especialmente a nosotros mismos. Entonces, practicar agradecer es una alabanza y gusto al universo. Agradecer es el acto de los corazones humildes, de los seres valientes. Demuestra la nobleza del corazón y la capacidad de entender que en cada acto de nuestras vidas hay una alabanza en gratitud por lo que se tiene, se recibe o lo que se evita. La tierra florece para agradecer al sol y a la lluvia, floreciendo. Agradecer hasta los inconvenientes es una forma de calmarse y poder encontrar la solución más asertiva. Así que, sin importar el momento o la situación, cuando decimos gracias, estamos dando una proclamación de satisfacción que nos permite evolucionar en nuestro crecimiento, en nuestro interior. Agradecer hasta una adversidad, estamos aumentando nuestra fuerza espiritual, nuestra fe, y siendo más conscientes de la situación de causa y no efecto de lo que sucede. Así que gracias. Digan gracias. Como dijo Sally Field, nadie puede volver atrás y comenzar algo nuevo, pero cualquiera puede comenzar hoy y crear un futuro nuevo. No juzgarme a mí misma a través de los ojos de los demás. ¿Por qué me juzgo a través de los ojos de los demás? Y por último, aceptar. Del latín acceptare, y significa recibir. Viene de la palabra latina capere, coger. Con esto podríamos decir que cuando aceptamos algo, estamos recibiendo los hechos tal cual son. Y así los acojo. Cuando acepto una u otra situación, desafío o persona, estoy recibiendo en mi ser un aprendizaje que me permite comprender la realidad bajo la cual fue creado. Cuando me acepto tal cual soy, tanto externamente como internamente, agradezco. Una vez que logre aceptarme tal como soy, encontraré que el mundo es más bello, porque en ese mismo instante estaré aceptando a los demás con sus retos y virtudes como seres únicos y perfectos, así como yo. Acepto que la vida tiene un guión y que a cada uno de nosotros, que somos los escritores y actores de la obra que hemos puesto en escena desde que vinimos a este mundo, es lo más valioso, el más valioso tesoro que tengo. Acepto mi carácter, acepto mis errores, sin ponerme etiquetas. Acepto desde un autoabrazo, porque nací para aprender que la mejor compañía soy yo mismo. Bien. Como dijo Oscar Wilde, amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna.
Y como escribió John Lennon, nos hicieron creer que cada uno de nosotros es la mitad de una naranja y que la vida solo tiene sentido cuando encontramos la otra mitad. No nos contaron que ya nacemos enteros, que nadie en la vida merece cargar en las espaldas la responsabilidad de completar lo que nos falta. Nos hicieron creer en una fórmula llamada 2 en 1, 2 personas pensando igual, actuando igual, y que era eso lo que funcionaba. No nos contaron que eso tiene nombre, anulación, y que solo siendo individuos con personalidad propia podemos tener una relación saludable. Nos hicieron creer que el matrimonio es obligatorio y que los deseos fuera de ese término deben ser reprimidos. Nos hicieron creer que solo hay una fórmula para ser feliz, la misma para todos. Y los que escapan de ella están condenados a la marginalidad. No nos contaron que estas fórmulas son equivocadas, frustran a las personas, son alienantes y que podemos intentar otras alternativas. Tampoco nos dijeron que nadie nos iba a decir todo esto. Cada uno lo va a tener que descubrir solo. Y entonces, cuando estés muy enamorado de ti mismo, podrás ser muy feliz y amar de verdad a alguien. Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, aunque la violencia se practica a plena luz del día. Bien, por hoy creo que es suficiente porque ya vamos por casi 2 horas de charleta. Así que me despido de Nubia, que está por ahí en el chat, y los otros que están por ahí que no están en el chat. Y nos veremos en el próximo encuentro. Chao. Gracias.